Somos Ruth García Martín, Frederic Torres Úbeda y José Iván San José Vieco. Nos presentamos a la conferencia Acción Alfabetización Mediática Lúdica, Desafíos y Estrategias desde el área de Educación Plástica. Partimos de la premisa que la inmensa mayoría del alumnado en escolarización obligatoria juega videojuegos. Esto quiere decir que los videojuegos son uno de los lugares de subjetivación y aprendizajes estéticos y artísticos más importantes de esta edad, pero sin embargo también de los más ignorados y desatendidos. La mayoría de los títulos que suelen jugar los jugadores son de los más conocidos, como el Roblox o el Fortnite, que tiene unas características estético-visuales bastante homogéneas y unos discursos muy marcados. Sin embargo, propuestas diferentes como Tuchel o Super Hexagon quedan en muchos casos fuera del alcance de este tipo de alumnado. ¿Qué quiere decir con esto? Que los videojuegos son un medio eminentemente visual, como tal tienen sus propias lógicas de verdad y sus formas visuales. Necesitan, por tanto, una gramática específica de decodificación para entender cómo son los mensajes, los discursos en los que se pone al alumnado y cómo ellos pueden tener, a partir de esta decodificación crítica, una actitud, como hemos dicho, crítica hacia lo que están viendo jugando. ¿Qué aportaciones se puede hacer desde el área de educación plástica, que es desde nosotros partimos esta conferencia? Primero, tenemos que especificar que los desafíos a los que nos encontramos desde este área curricular es que no hay especialistas, tanto en lo que es el área particular como lo que hay una alfabetización lúdica. Cuando hablamos de alfabetización lúdica no estamos hablando ni de aprendizaje basado en juegos ni de gamificación, que es lo que más se conoce dentro del área de educación sobre videojuegos y juegos de manera generalista. Por otro lado, una parte de los centros educativos no tienen un soporte adecuado para jugar a videojuegos. Ni tienen móviles, ni tienen consolas u ordenadores potentes que puedan soportar este medio artístico. Y una de las grandes problemáticas es que no existe tampoco un currículum oficial que contenga algún contenido específico sobre videojuegos. Reiteramos que partimos de la premisa que son su forma de ocio artística principal y sin embargo no hay una formación específica como si hay de otras formas como el cine. Se puede ver en primaria, en la que, si nos aprendemos detenidamente, como mucho se llega al cine. Sin embargo, todos los últimos años, lo que han sido las redes sociales y el desarrollo exponencial del videojuego como medio hace que tengamos que aprender estas nuevas formas digitales y sus particularidades. Como hemos dicho, tienen un régimen de verdad especial y tienen unos códigos específicos que hay que aprender. No solo ocurre en primaria, ocurre lo mismo en la educación secundaria obligatoria e incluso en el bachillerato específico de artes, en el que en la asignatura que se podría tratar estos temas, cultura audiovisual, no hay ninguna referencia. Pero es que no hay ninguna referencia ni siquiera a la interactividad particular de lo que nos encontramos en Internet, redes sociales, streaming, etcétera. Con lo cual podríamos decir que hay un currículum que está obsoleto. Desde este condicionamiento y contexto, ¿qué podemos aportar desde el área? Aquí nos vamos a centrar sobre todo en la parte visual, teniendo en cuenta que el videojuego y su estética no es únicamente visual, pese a que es de lo más llamativo. Es ante todo interactivo, tiene una parte kinestésica bastante importante, relacionado con lo que vemos en la pantalla. Como hemos dicho, la visualidad del videojuego es muy particular y se hace a partir de la conjunción de lo que son las reglas, la ficción y la mediación visual, pero nos daría un plano de inteligibilidad o imagen videolúdica, con lo cual tendríamos que especificar que este tipo de imagen interactiva, que aquí hemos denominado imagen interactiva videolúdica, tiene tres componentes importantes que hay que aprender, que es virtual, nave clave, interactiva. Nos deja manipular e interactuar con los objetos de pantalla, una característica que no encontramos en otro tipo de artes visuales ni plásticas. Pero más aún, deberíamos de aportar desde el área cómo son el tipo de interfaces, cómo es lo que vemos en la pantalla, qué es que tienen particularidades que pueden ser diegéticas, no diegéticas, espaciales o metas, como podemos observar aquí.
Este tipo de interfaz nos da mucha información que también se utiliza fuera de los videojuegos como en el medio digital. Por eso aquí hablamos de una educación en lo digital, en lo interactivo, no digitalizar la educación. Pero específicamente dentro de los videojuegos tendríamos que hablar de los parámetros de la visualidad, es decir, la composición, no colorización, mecanismos de encuadre, planos de análisis, espacialidad o dimensionalidad, como vemos aquí. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, el espacio intangible, tangible o lo que es el negativo, es decir, lo que podemos interactuar, lo que son, nos dan información como el score o el espacio negativo en el que no hay ningún tipo de interacción. Hablaríamos del foco visual, el punto visual y la información que nos da en los tipos de planos dependiendo de cuál se utilice, pero también si es interna, es decir, parte del propio jugador, externa. Aquí vemos diferentes ejemplos. Cada uno de ellos nos da una información distinta que los jugadores aprendemos a decodificar poco a poco, pero que si no tenemos un vocabulario adecuado no terminamos de comprender del todo. Por último, tendríamos los mecanismos de encuadre, es decir, los puntos de vista y si podemos utilizarlos. Por ejemplo, juegos en los que nos podemos mover la cámara sin problemas o hay en otros que hay ciertas partes conectadas, pero no podemos elegir qué tipo de visualidad tenemos. Y por último, tendríamos planos de análisis en el que tendríamos que especificar materiales gráficos, polígonos en tiempo real, vectores, si son 2 o 3 dimensiones, técnicas de representación, que está muy relacionado con dibujo técnico, o los ángulos de proyección, que volvemos a hablar también de mucho del temario relacionado con educación, dibujo técnico, perdón. Con esto queremos decir que para ahora mismo entender gran parte de cómo se desarrolla y son las relaciones dentro del alumnado, qué discursos crean, cómo esto afecta a su sociabilidad, qué influencia tienen los discursos, narraciones que hay, una gran parte tiene que ver con la visualidad que hay en la pantalla, con lo que se ve en la pantalla. Y eso únicamente se va a conseguir desde el área de educación plástica si hay una formación adecuada en todos estos conocimientos que acabamos de plantear. Muchas gracias por su atención.